¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes una muy buena jornada y sean bienvenidos a una nueva clase de Derecho Societario. En esta ocasión vamos a tratar la unidad 15 que se refiere a las acciones, a los bonos, a los debentures, a las bolsas y a los mercados de valores. Para abordar esta temática, lo primero que tenemos que hacer es enmarcarla y lo vamos a hacer dentro del contexto del estudio de las sociedades anónimas, específicamente en lo referido al capital social. Desde luego, lo que nuestra Ley General de Sociedades regula para las sociedades anónimas, lo hace también en forma supletoria para todos los tipos que conforman las sociedades por acciones. En efecto, el capital social, como ustedes lo tienen en pantalla, se representa en acciones. Esto es lo que le da la pauta a una sociedad de pertenecer al género sociedades por acciones. Cuando hablamos de las acciones, tenemos que dar una definición o una aproximación a un concepto. Como las cuotas sociales en la SRL, las acciones en las sociedades anónimas son una fracción del capital. Pero esa fracción no solamente sirve para su división, sino también para representar en su contenido la participación del socio, que aquí lo llamaremos accionista. Esa participación que el socio tiene dentro del capital social le sirve para el ejercicio de los derechos económicos o patrimoniales y de los derechos políticos. Es decir, conforma la acción, la medida en virtud de la cual el socio va a percibir utilidades o dividendos, va a percibir el reembolso o va a percibir el remanente en caso de la liquidación. Al mismo tiempo, la acción, si estamos hablando de acciones ordinarias o bien privilegiadas, representa un derecho político, porque las acciones son las que van a conformar la mayoría en una decisión asamblearia válida. También, en otra acepción de la palabra acciones, podemos definirla como títulos. En este sentido, la Ley General de Sociedades, a partir de una de sus reformas, me estoy refiriendo a la 22.903, ha dejado de lado ya el concepto de acciones como títulos. Desde ese momento hasta hoy, estamos viviendo un proceso de desmaterialización de las acciones. Quiere esto decir que hoy con los conceptos de acciones escriturales, acciones en cuenta, títulos no cartulares, ha quedado en desuso la definición de acciones como títulos valores o como títulos de crédito materializados. No obstante lo cual, mantendremos como una de las acepciones posibles la de los títulos en la definición de las acciones. Desde luego, cada una de las acciones conforman, ¿no es cierto?, el capital social. Y cada una de las acciones tiene un valor, un precio en dinero. Ese valor debe estar expresado cuando las sociedades están constituidas en Argentina en moneda nacional. El valor de las acciones debe estar consignado en pesos. Todas las acciones de una misma clase, por cierto, tienen el mismo valor. Y desde luego, las acciones son indivisibles. Conforman dentro de la clasificación de las cosas la indivisibilidad. No podemos entonces partirlas. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que como la clasificación lo indica, puede ser susceptible de la titularidad de dos o más personas humanas o jurídicas, pero entonces estaremos hablando del instituto de la copropiedad o condominio. Esta copropiedad puede ser pasible de alguna definición o de un esbozo de algunos efectos desde el punto de vista económico. Como la acción no puede partirse, sí podría dividirse los derechos económicos, utilidades, reembolso, remanente y repartirse así entre dos o más personas que conforman una cotitularidad entre las acciones, mas no puede dividirse el ejercicio del derecho político, es decir, permanecería entonces como una nuda propiedad indivisible la acción frente al derecho político.
cómo hacer para que dos o más accionistas ejerzan su derecho de voto en una asamblea cuando son titulares de una misma acción. No les quedará otra entonces que unificar la personería y la representación en uno de ellos. Vamos entonces a ir viendo las clasificaciones de estas acciones. Tenemos la primera clasificación en función de los derechos que otorgan las acciones. La clasificación más importante, vamos a decir, acciones ordinarias, acciones preferidas y acciones privilegiadas. Esta es la primera clasificación y llamamos ordinarias a aquella acción que otorga un voto por cada acción y también otorga el derecho económico en consonancia con este derecho político. Desde luego, como dijimos, el valor de cada una de las acciones ordinarias debe ser el mismo o idéntico a otras. Luego tenemos acciones privilegiadas. El privilegio es, comparado con la acción ordinaria, una adición al derecho político, más no el derecho económico. Quiere decir que el superprivilegio político no se condice con el derecho económico. Aquí vamos a concebir la idea de que una acción privilegiada tenga dos o más votos, ¿no es cierto?, por cada acción. Incluso la ley admite que puede llegar a tener hasta 5 votos por acción, mas no tiene derecho económico si tuviera un privilegio político. Y por último, tenemos las acciones preferidas. Cuando hablamos de preferencia, lo hacemos en el sentido económico, de que va a percibir utilidades, dividendos, reembolsos, remanente, el accionista de las acciones preferidas con anterioridad o anticipación, a eso se refiere en la preferencia, a otro tipo de accionista. La preferencia económica también es incompatible con el ejercicio de los derechos políticos. Vamos a otra clasificación de las acciones, a una clasificación conforme a la ley de circulación. Y como los títulos de crédito, los títulos valores que estudiamos en otra materia, las acciones pueden clasificarse en al portador o títulos al portador, nominativos o bien a la orden. Hablamos de acciones al portador, a aquellos títulos que no contienen el nombre de beneficiario y pueden transmitirse de mano en mano, sin necesidad de llenar otro requisito que la simple entrega o tradición. Otrora en la República Argentina, hace muchos años, se concebían estos tipos de acciones. Y hasta hace no muchos años, la República Oriental del Uruguay tenía legislado acciones al portador, es decir, que quien tenga, exhiba o presenta estas acciones era considerado accionista de una sociedad. Las acciones a la orden, sin embargo, conllevan el nombre del primer beneficiario o accionista y se transmiten, cuando van a ser transmitidas, por endoso. Y por último, tenemos acciones nominativas. Estas acciones nominativas, que figura el nombre del accionista o beneficiario, por eso su nombre de nominativas, pueden ser endosables o no endosables. En la República Argentina, a partir de la sanción de la ley 24.587, entendemos como obligatorias y únicas las acciones nominativas no endosables. Quiere decir que las acciones que nosotros estudiemos en los tipos sociedades por acciones son nominativas. Deben tener y nominar el beneficiario o accionista y además no se pueden endosar. Quiere esto decir que si usted la tiene que transferir o transmitir, lo hará vía de un contrato y además del contrato tiene que estar la cesión inscrita en el libro del deudor. ¿Cuál libro? Este que tengo en la mano y que le estoy exhibiendo. Libro de registro de acciones. Pues bien, estas acciones nominativas no endosables pueden a su vez estar materializadas en títulos, representadas en láminas o en títulos que muy poco valor tienen en la República Argentina en este momento. No obstante lo cual, la Ley General de Sociedades legisla o establece las formalidades que habrán de tener esos títulos, como por ejemplo enunciar las características de las acciones, el nombre o denominación de la sociedad, el capital social, el titular de esas acciones. Por último, dentro de esta nominatividad tenemos las acciones escriturales. Hablamos de acciones escriturales, aquellas acciones que son abstractas,
son invisibles, como las cuotas sociales en una sociedad de responsabilidad limitada. Pero a diferencia de las cuotas sociales, las acciones son escriturales porque llevan una cuenta, una anotación. No me confunda la palabra escritural con escritura pública. Nada que ver. Se llevan en una cuenta o en una anotación en este libro que acabo de mostrarle, libro de registro de acciones. Es decir, que la acción no se materializa en ningún título. Es una simple anotación, una simple cuenta que se lleva en este libro y este libro a su vez lo lleva a la sociedad. Y en este libro se deben anotar las características de las acciones, el valor de su integración o de su suscripción en su caso, el titular de la acción, si la acción está prendada o está usufructuada y si ha sido transmitida. Como les digo, el libro del registro. Este libro lo lleva a la sociedad. Y como es un libro que lo lleva a la sociedad, tiene que estar, como ustedes ven, rubricado y además foliado, intervenido, sea por el registro público, sea por la Dirección de Personas Jurídicas o la IGJ si la sociedad estuviera radicada en Capital Federal. Este libro lo lleva a la sociedad. Quiere decir que cada vez que nosotros hacemos un acto que modifique el dominio o el gravamen o algún tipo de derecho que atañe al capital social, se debe inscribir en el libro de registro de acciones, mas no en el registro público. Esta es la enorme diferencia que tenemos entre las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. Porque en la SRL, cualquier modificación de las cuotas debe publicarse e inscribirse en el registro público ante el registro público de comercio, mientras que en las sociedades anónimas va en este libro, no se comunican las transferencias de las acciones al registro público. Por eso es que a estas sociedades se les llama anónima, porque toda transferencia, toda negociación de las acciones queda en este libro en la sociedad. Y que si usted quiere saber la información, deberá requerirle a organismos tales como la fiscalización o administración o a través de un juicio sumario pidiendo la exhibición de estos libros. Entonces, esto es lo que llamamos acciones escriturales. Desde luego, tenemos nosotros que las sociedades anónimas pueden ser abiertas o cerradas. Y esta es una clasificación muy importante, pero no de las acciones, sino de las sociedades anónimas. Y ahora verán ustedes a dónde quiero llegar. Una sociedad abierta, anónima abierta, es aquella que sus acciones cotizan en bolsa. Es decir, que las acciones están a la venta o a la inversión del público que las va a encontrar en la bolsa de comercio, que luego estudiaremos de qué se trata esto de la bolsa y del mercado de valores. Ahora bien, si la sociedad anónima, las acciones de la misma no cotizaran en bolsa, se llaman sociedades cerradas. Quiere decir entonces que la transmisión está totalmente limitada, sea por la limitación de la ley o sea por la naturaleza propia de las acciones que no cotizan en bolsa. Y si usted quiere transmitirlas, deberá hacerlo por un negocio entre partes. Entonces, hasta aquí es lo que vamos viendo por el tema de las acciones y de las que cotizan en bolsa o no cotizan. Ahora bien, el programa nos pide certificados. Aquí llamamos certificados globales. Los certificados globales los expide las sociedades anónimas abiertas. Son constancias que entrega para englobar una o más acciones que cotizan en bolsa. Estos certificados globales o certificaciones globales permiten la negociación de un conjunto de acciones que no están materializadas en títulos y que a través de este certificado se negocia en la bolsa. Mientras que los provisionales los emite las sociedades cerradas y también representa un conjunto de acciones. Ahora bien, estas acciones que nosotros estamos estudiando, ¿se las puede transmitir? ¿Qué negocio podemos realizar sobre las acciones que nosotros estamos haciendo? Por supuesto, se las puede donar, se las puede comercializar a través, por ejemplo, de un contrato de compraventa, se las puede permutar. Son objeto de este negocio. ¿Y qué limitaciones tienen los accionistas para ceder? Las mismas e idénticas limitaciones que estuviera prevista en el contrato social, al igual que lo que ustedes estudiaron en las sociedades de responsabilidad limitada.
puede haber un derecho de preferencia o puede haber un derecho de suscripción mayoritaria. Depende. La suscripción preferente la dejamos de lado, si ustedes llegan a ver en la ley, para cuando cuando la sociedad emite nuevas acciones. Entonces, las acciones pueden ser transmitidas, pueden ser cedidas. ¿Y bajo qué forma? Debe haber un contrato de cesión o transmisión, gratuita u onerosa, pero luego de ese contrato, la venta se perfecciona en carácter constitutivo con la inscripción de la cesión o transmisión de las acciones en este libro. Y vuelvo sobre este libro, libro de registro de acciones. Las acciones pueden ser dadas en prenda. Sí, por supuesto. Nosotros hemos estudiado en la asignatura correspondiente que la prenda constituye un derecho real sobre una cosa mueble y que a la prenda se accede por distintas vías. Una de ellas es a través del contrato. Pues bien, las acciones, aunque no estén materializadas en títulos, puede considerarse una cosa mueble y puede ser dada en prenda, pero la forma de la constitución de la prenda varía. Si nosotros tuviésemos una acción que fuere título al portador que no está previsto en la legislación argentina, la constitución de la prenda sería como la prenda común, entregar ese título en poder del acreedor, la cosa pignorada, ¿no es cierto? La cosa dada en prenda para que el acreedor la tenga, ¿no es cierto? La use conforme a su destino, puede estar autorizado a percibir los frutos imputados a la deuda y luego después tendrá que devolvérsela al deudor si es que paga la deuda o si no estará autorizado una venta pública. También la prenda, si las acciones fuesen a la orden, se constituye mediante el endoso que ustedes estudiaron en papeles cuando vieron derechos de los negocios como endoso en garantía, para dar lugar a una suerte de aval o prenda. Pero cuando se trata de acciones nominativas no endosables, ley 24.587, que son las que están en vigencia en la República Argentina, la constitución de prenda se hace a través de un contrato y se inscribe, pero no se inscribe en el registro público de comercio como si lo hace la sociedad de responsabilidad limitada, sino se inscribe en este libro de registro de acciones, donde van a parar todas las variables de las acciones. Una acción ¿es pasible de dar un derecho real de usufructo? Sí. Repasemos que el usufructo es el derecho real que tiene una persona sobre una cosa para percibir los frutos que tiene la misma, frutos naturales o frutos civiles, para usar y percibir los frutos, mas no ejerce la nuda propiedad que corresponde a otra u otras personas. Ahora bien, las acciones puede ocurrir que tenga la nuda propiedad en el accionista y el accionista puede haber cedido un usufructo de las acciones que también se inscriben aquí en el libro de registro de acciones. Y este usufructo le permitirá al usufructuario percibir los derechos económicos de las acciones, referida a los dividendos, a ciertos dividendos, más no a reservas capitalizadas, más no a resultados no asignados capitalizados, pero no podrá ejercer el usufructuario derechos políticos. El derecho político solo va a ser ejercido por el nudo propietario de la acción. Con esto entonces vamos transmitiéndole el capítulo de las acciones. ¿Se pueden emitir nuevas acciones? Desde luego que sí. Es una de las formas de aumentar el capital social en las sociedades por acciones y en especial en las sociedades anónimas. Una de las formas es la nueva emisión de acciones. Desde luego que hay otras, capitalizar reservas que se puedan capitalizar utilidades, hacer un revalúo contable, capitalizar resultados no asignados, pero la más típica es la nueva emisión de acciones. Desde luego que en la nueva emisión de acciones se pueden dar tres situaciones fácticamente posibles. Bajo la pregunta ¿qué valor le asignamos a las nuevas acciones que va a crear la sociedad anónima para aumentar el capital? Si le asignamos un valor por debajo del valor nominal, estaríamos asignando un valor bajo la par,
y este valor o esta asignación, esta creación de nuevas acciones con valor bajo la par es nula. Por lo contrario, si le damos un valor nominal a las nuevas acciones, es decir, un valor a la par, es lo más corriente, lo que se conjuga con una ecuación simétrica. Pues bien, podemos a su vez admitir que la acción puede tener una pequeña diferencia, un valor por encima del valor nominal, y este valor por encima del nominal se llama prima o valor prima de emisión. Es un ayornamiento que se le pone a la nueva emisión de acciones y cuyo saldo arroja, ¿no es cierto?, descontados los gastos de emisión, van a integrar una reserva especial de la sociedad. Pero así como hemos analizado el aumento del capital social en las sociedades anónimas, también vamos a referirnos a la reducción. ¿Y por qué habremos de hablar de la reducción? Que puede ser, como ustedes lo ven en pantalla, obligatoria o voluntaria. Porque a partir de esta reducción vamos a analizar supuestos que nos tiene el programa, que es la amortización de las acciones y la adquisición de las propias acciones por la sociedad. Cuando hablamos de reducción del capital en forma obligatoria, primero que nada la reducción se establece para establecer, valga la redundancia, un equilibrio entre el capital y el patrimonio social. La reducción es obligatoria cuando las pérdidas insumen las reservas y el 50% del capital, no más del 50%. Porque si insumen más del 50% estaríamos en condiciones de la disolución. Mientras que la reducción voluntaria se opera por amortización de acciones integradas y se realiza con ganancias o reservas libres, ganancias o utilidades o reservas libres. Y aquí nos detenemos. ¿Qué es la amortización? Porque si tendríamos que dar un concepto contable, diríamos que la amortización es la diferencia económica que sufren todos los activos con el transcurso del tiempo luego de una depreciación. Todos los activos se deprecian y entonces esto se ve reflejado en los estados contables con una merma o una disminución del valor. Pero en el campo societario, si bien esta definición es correcta, hablamos de amortización de acciones cuando los accionistas o socios obtienen un anticipo o un beneficio pagado por las ganancias, utilidades o reserva libre de la sociedad a cuenta del aporte que han efectuado, del valor de su aporte. Es como que la sociedad les está reconociendo el valor del aporte a cambio de las acciones que los socios mismos le amortizarían en favor de la sociedad. Esto es amortizar las acciones, que en etapas de crisis como estas de pandemia puede llegar a ser un instituto muy útil para que los accionistas no se vean privados de sus inversiones. La amortización se resuelve en una asamblea extraordinaria de la sociedad anónima y se publica en el boletín oficial y otorga a los acreedores el derecho de oposición. Derecho de oposición para obtener garantías, para ser desinteresados y desde luego esa amortización se inscribe. Lo resuelve la asamblea extraordinaria, pero con informe del síndico. Y aquí vemos en pantallas que la amortización de las acciones puede ser parcial o total. Tienen que tratarse de acciones integradas y se realiza con ganancias realizadas y líquidas. Desde luego, para amortizar total o parcialmente, tiene que haber una resolución previa de la Asamblea que fije el justo precio que habrá de pagársele a los accionistas y asegure el derecho de igualdad de los mismos. Cuando se realice por sorteo, porque esa amortización, para saber a quién o cuáles acciones les toca, puede realizarse por sorteo y este sorteo lo va a fiscalizar la autoridad de contralor, que puede bien ser o el juez de registro o el director de persona jurídico o ante un escribano, se publicará y se inscribirá en el registro público. Si las acciones son amortizadas en partes, se van a inscribir en los títulos o en las cuentas o bien en el registro de acciones. Pero si la amortización es total, se van a anular esas acciones, se van a reemplazar por bonos, que son otros títulos que a continuación habremos de ver y que también llevan inscripciones en este mismo libro. Hasta aquí hemos visto entonces lo que significa la amortización. Ahora hay otro punto en el programa que nos interesa y que trata de las acciones adquiridas por la propia sociedad anónima.
¿Puede una sociedad ser socia de ella misma? Desde luego que no. Es decir, ¿no podría entonces una sociedad anónima adquirir las propias acciones? En principio no, salvo tres supuestos que marca la ley y que a partir de este momento lo vamos a estudiar. Pero teniendo en cuenta que una sociedad anónima adquirirá sus propias acciones para sacarlas de circulación, para reducir el capital social, para cancelarlas, para venderlas, pero no para permanecer como socia de ella misma. Los derechos de estas acciones adquiridas por la propia sociedad quedan suspendidos y no se computan ni para el quórum ni para las mayorías. Y vamos a ver cuáles son esos tres casos donde la sociedad adquiere sus propias acciones. Primero, para cancelarlas, previo acuerdo de una reducción del capital. Segundo, se realizan con ganancias realizadas y líquidas o reservas libres cuando estuvieran completamente integradas y para evitar un daño grave. En tercer lugar, por integrar el haber de un establecimiento que adquiere o va a adquirir o de una sociedad que va a incorporar. Desde luego, el directorio va a enajenar esas acciones que la sociedad adquiere en el término de un año, dejando a salvo el derecho de preferencia. A partir de ahora, entonces, vamos a estudiar o analizar otros títulos, valores en su distinción, que se diferencian de las propias acciones. Las acciones, como vimos, representan el capital en las sociedades anónimas, son la medida o constituyen la medida de los derechos políticos y económicos del accionista. Los bonos, a diferencia de las acciones, son títulos que reconocen ciertos derechos económicos, mas no políticos. Y hay dos clases de bonos: bonos de goce, que se entregan a favor de titulares de acciones cuyas acciones, valga la redundancia, fueren totalmente amortizados y dan derecho a participar en las ganancias o en el producido de la liquidación de la sociedad. Y por otro lado, tenemos los bonos de participación, que son títulos que se emiten por prestaciones que no sean aportes de capital y que solo dan derecho a participar en las ganancias del ejercicio, mas no en el remanente de la liquidación. Esos bonos de participación son los bonos de participación del personal que caducan con la extinción de la relación laboral y son intransferibles. Son los famosos bonos que se les puede dar a los trabajadores, porque estos beneficiarios no necesitan que sean accionistas. Con esto vamos a ingresar a hablar de otro título, que son los debentures o los debentures. Por supuesto que el debenture, como se dice comúnmente, es un título, al igual que la acción, al igual que el bono, al igual que la obligación negociable. Y ese título es entregado o emitido por la sociedad anónima. La sociedad anónima puede emitir debentures, no así la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Y a favor de quién se emite un debenture? A favor de quien efectúa un empréstito en favor de la sociedad. ¿Qué es eso de empréstito? Emite debenture la sociedad a favor de quien le presta dinero a la sociedad. ¿Cómo es esto? La sociedad anónima tiene muchas formas de financiarse, interna y externamente. Y externamente puede pedir un préstamo bancario, ¿no es cierto?, a una tasa que le convenga, o bien puede emitir títulos que se llaman debenture para que a los que inviertan en la sociedad les entregue a cambio de ese empréstito o de ese préstamo en favor de la sociedad. También tiene modos de financiamiento interno, como por ejemplo pedirle dinero a los socios accionistas, como son los aportes especiales y revocables. Pero a veces en la economía o en las finanzas públicas es mucho más caro el costo de pedirle al accionista que financiarse con fondos externos. Por eso debemos estudiar el debenture. Hay un contrato de mutuo, de un mutuante que le presta dinero a la sociedad mutuaria y a cambio de ese mutuo, la sociedad le entrega un título que se llama debenture, como lo están viendo en pantalla. Implica la celebración de un mutuo entre un acreedor que puede o no ser socio, ¿no es cierto? Puede ser un tercero, y la sociedad, ¿no es cierto?, que va a ser la mutuaria la que tendrá que devolver ese préstamo. Esos debentures pueden o no ser convertibles con el tiempo en acciones.
Esto depende de la forma de emisión, depende de lo que la Asamblea Extraordinaria de Accionistas haya establecido. Pueden expresarse en moneda nacional o pueden expresarse también en moneda internacional o en dólares, en este caso. Y en función de la garantía que ofrecen estos debentures, esto quién lo determina, la Asamblea Extraordinaria, estos debentures pueden ser, como lo tenemos en pantalla, con garantía fija, es decir, ofrecen una garantía de prenda o hipoteca sobre algún bien de la sociedad, pueden ser con garantía flotante, sin individualizar bienes, quiere decir, o pueden ser sin garantía. Desde luego, ¿de qué depende estas variables? Depende de la forma cómo vamos a seducir a los acreedores para que inviertan dinero en la sociedad. Si yo soy un acreedor que voy a invertir dinero, me voy a fijar, voy a invertir mi dinero en aquellos debentures que sean en dólares, ¿no es cierto?, que den más intereses, que puedan no ser convertibles en acción, porque a lo mejor no me interesa ser accionista, sino que me paguen mi crédito y que me ofrezcan una garantía para pagármelo. De lo contrario, no es apetecible invertir en esa sociedad. Desde luego, estos acreedores o debenturistas se reúnen y esta reunión de los debenturistas conforma una asamblea especial que son la de los tenedores de debentures. Inclusive, por el pago de los intereses del crédito de los debenturistas, pueden los debenturistas hasta solicitar la intervención de la administración. Fíjense si es importante. Y por último, en el tema de títulos, vamos a ver qué diferencia tenemos con las obligaciones negociables. ¿Qué son estas obligaciones negociables? Son valores mobiliarios otorgados en garantía de un préstamo a la sociedad. Como bien sabemos, las obligaciones negociables pueden emitirla un nuevo tipo de sociedad que se llama sociedad de garantía recíproca. Con esto vemos todo lo atinente al capital social de una sociedad anónima en lo que a accionistas se refiere. Desde luego, al accionista, uno de las cuestiones que le interesa son los dividendos. Y esto lo tenemos en el programa. Cuando hablamos de dividendos, ¿qué queremos decir? En primer lugar, para que existan dividendos, tiene que haber cerrado el ejercicio la sociedad, porque esto es una excepción a la finalidad de la sociedad. ¿Cómo debería ser en teoría? Nosotros socios aportamos y al finalizar la vida de la sociedad en la liquidación vemos si hay un remanente. No obstante eso, la ley año a año en cada uno de los ejercicios le permite a la sociedad a través de su documentación o de sus estados contables ver el resultado. Y si existen ganancias, puede haber dividendos, porque esas ganancias que son de la sociedad y que son resultados favorables a la sociedad tienen que ser líquidas, es decir, fácilmente liquidables. No pueden ser un dibujo técnico y realizadas, es decir, las ganancias, además de estar plasmadas, tienen que estar en caja. Y si las ganancias son líquidas y realizadas, los socios, después de deducir las reservas, quebrantos anteriores, honorarios, pueden tomar esas utilidades y distribuirlas. Es decir, la ganancia de la sociedad, cuando es líquida y realizada, menos las reservas, quebrantos anteriores y honorarios, da como resultado la utilidad. Y esa utilidad puede o no ser repartible. ¿Cómo? Los socios o accionistas pueden decidir no repartir la utilidad y mandarla a capital, con lo cual aumentarán el capital. Pueden decidir pasarla a una cuenta resultados no asignados o pueden decidir repartir o distribuir dividendos. Bien, hasta aquí llegamos entonces. Nos veremos en la próxima ocasión, siempre hablando de lo nuestro, de las sociedades. Hasta entonces y muchas gracias.